relacionándolas en la anatomía, ¿cierto? Porque eso es ¿qué? Periférico, ¿cierto? Puede haber lesiones, ahí ya ustedes van a tener que entrar a mirar si realmente es unos signos y síntomas de lesión periférica o si realmente hay daños centrales, ¿cierto? Que es distinto, ahí viene toda la neurología. Entonces, allá es donde vamos, hacemos énfasis en esta parte del neuro, en sus orígenes reales y en su componente funcional. ¿Por qué? Porque es que los nervios decimos que tienen como dos componentes emocionales, el estructural, que es el sistema de sustento, y el componente funcional, que sí corresponde a la función de los axones de unas neuronas que están en uno, ¿cierto? Y que están conectando a través de redes, que dan órdenes. Contesta, por ejemplo, ¿quién le estará dando la orden para que los nervios ocultores permitan el movimiento de los globos oculares? ¿Quién da la orden? Porque todo el sistema puede estar perfecto. ¿Quién está dando la orden para que se muevan esos músculos y esos nervios hagan su tarea? Corteza cerebral, ¿cierto? Porque está ya generando en las vías de movimiento. ¿Dónde está la primera neurona? Neurona motora superior, ¿cierto? En los movimientos conscientes. Entonces decimos, viene el nervio, permite movimientos conscientes, pero también permite movimientos inconscientes, y entonces participan en estos actos reflejos inconscientes. Y entonces, claro, ustedes luego van a tener que analizar lo que está pasando con su paciente en las imágenes con este conocimiento para ubicarse, ¿cierto? Entonces no van a tratarlo como si fuera un daño central y pudo haber sido simplemente una terminación muy poquita de unas cifras que pueden tener un buen pronóstico y, bueno, con la terapia salir adelante. Entonces, bueno, tenemos aquí origen aparente real para poder establecer sus componentes funcionales, ¿cierto? Para relacionarnos con sus componentes funcionales. Entonces eso lo vamos a tener orígenes aparentes, inervación, orígenes reales, componente funcional, ¿ya? Y luego finalmente hacemos ¿qué? Relaciones anatomofuncionales y también una consideración clínica, ¿vale? Entonces vamos primero, también lo vamos a hacer como muy práctico, antes de hablar directamente de ese sistema de músculos del tercer par craneal. Vamos a hablar entonces primero de ese recorrido periférico que les dije que ustedes me lo iban a explicar, y porque ustedes ya se lo saben, el anatómico bien aparece el recorrido, lo van a explicar ustedes. ¿Quién quiere hacer esa explicación? ¿Cómo esa así? parte de anatomía. Que ya la estudiaron y la aprendieron. Aquí tenemos un esquema que Pablo se nos regala, es muy grande, es chévere porque es muy eficiente, pero hay que explicarle un poquito anatómicamente ese recorrido, de dónde sale, en qué nivel está, hacia dónde se dirige, hacia adelante. Bueno, con relación a las otras estructuras, cómo va ese nervio, por ejemplo, ahí con la carótida, ¿cómo está? ¿Será que va por fuera de la carótida o por dentro, medialmente a la carótida o lateralmente a la carótida? Bueno, a ver, ¿quién se atreve? Ahí está, ¿quién explica la parte anatómica? El origen aparente, ¿dónde? Preguntas. Si yo pregunto, ¿dónde está localizado el origen aparente del tercer par craneal? Uno mesencéfalo. Está bien. Está bien. Ya te ubicaste que es en el mesencéfalo. Pero ¿quién me describe exactamente dónde sale? Bueno, a nivel de la fosa interpedunculaar, pero ¿de dónde? Está bien. Aquí en la pared, ¿qué? Anterior. ¿Anteromedial de quién? Del mesencéfalo. Del pedúnculo cerebral. Ya se lo saben. Sí. Pues si todo el mundo lo
está preguntando. Y pareciera que estamos aprendiendo lo mismo, pero a la hora de explicarlo, eso es lo que ustedes tienen que lograr hacer, ¿cierto? Eso es lo que tienen que lograr hacer. Bueno, hasta ahí ya dije. A la pared ventromedial del pedúnculo cerebral. ¿Cierto? Y entonces cuando sale aquí, ¿qué pasa? Hace un corto recorrido. ¿Dónde será que está? ¿En qué cosa? Un corto recorrido allí. ¿Qué nivel? Como referente, ¿dónde tenemos? El ángulo, ¿cierto? O el ápice de la porción petrosa del temporal. Entonces sale allí, a esa parte del ápice de la porción petrosa del temporal, caudal aquí, otra estructura de la base del cráneo, caudolateral aquí, al proceso tiroideo que posterior. Y entonces se dirige hacia adelante y empieza a atravesar lateralmente aquí. A la silla. A la silla trunca, pero él atraviesa así lateralmente a la silla trunca, entonces empieza a atravesar aquí. Al seno, atraviesa el seno que el seno cavernoso. Sí, tiene razón. ¿Cierto? Tiene que atravesar allí el seno cavernoso. Bueno, eso por una parte, ¿cierto? Por una parte. Y está en relación ahí en el seno cavernoso con qué? Con la arteria de Esta. No. carótida Carótida. interna, que es la que está atravesando aquí, carótida interna. Y lo hace más que todo de forma lateral de la carótida. Aquí es donde el inicio de Pablo no hicieron así. Margarita, no jodas. Está mencionando que está en relación con la carótida. Entonces miren que cuando estudia uno los libros, uno entiende que son dibujos didácticos. Pero cuando tienes la claridad del conocimiento, hay que poner un poquito por fuera, o por lo menos con unas partes. ¿No? Bueno, entonces atraviesa el seno cavernoso. Y en relación a qué otros nervios que están atravesando ahí el seno cavernoso. El trigémino. El tercero, por supuesto, el cuarto, el sexto par craneal y la rama La rama octal. Exacto. Que son las que salen por la fisura arterial superior. O el agujero occipital. Bueno, entonces, vamos hasta allí. Y entonces se relacionan con esos otros pares craneales allí, ¿dónde? En el seno cavernoso. Además, en el momento que pasa allí por el seno cavernoso, también no es que van así como uno seguidito del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el tercer par craneal sale a nivel de los folículos, que está el folículo a nivel de los folículos superiores. El cuarto está a nivel de los folículos inferiores. Y hay una organización también allí, digamos, somatoscópica o correspondiente. No tanto somatoscópica en el cuerpo, sino una organización correspondiente. Entonces, tendría que, cuando está aquí en el pasando por el seno cavernoso, está por encima de quién? Del cuarto par craneal. O sea que también, clínicamente, eso juega un papel importante. Porque cualquier situación que pase allí, tienes que saber si las fibras, por ejemplo, que se están afectando son las del tercero o son las del cuarto, dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Porque puede estar más, ¿por qué? Porque las fibras pues, pueden estar más arriba con relación a la lesión, en este caso tercer par craneal, o más abajo. Bueno, entonces, sigue hacia adelante y atraviesa con agujero de conjugación, la hendidura esfenoidal, y penetra ¿dónde? A la órbita, ¿cierto? Cavidad orbital de allí. Cuando penetra a la órbita, va a encontrar aquí como un sitio donde encontramos el anillo de Silvio, ¿cierto? Entonces, donde están los tendones que se organizan todos los músculos automotores. Ya ustedes en anatomía establecieron bien esos núcleos, de esos núcleos, donde esos músculos, y entonces está en relación con el nervio, digo, miren,
llega a sus territorios de inervación. La rama superior que va a inervar el músculo elevador del párpado superior y va a inervar el músculo recto superior. Recto superior. Allí, esos dos músculos son los que van a inervar. La rama inferior también se separa, se ramifica en tres más, que van llegando una hacia la parte medial, a inervar el recto medial, plenamente todo el músculo. La otra ramita va a ir al recto inferior y al oblicuo inferior. Esas tres ramas inervan esos tres músculos ahí. Profe, perdón, la rama posterior inervada al músculo recto inferior y a cuál más? La inferior. Rama Inferior. inferior, al recto inferior, al oblicuo inferior, ¿cierto? Y al recto medial. Recto medial, al oblicuo inferior y al recto inferior. Resulta que en esta rama inferior hay un detalle. Cuando pasa aquí por el agujero de la neurona esfenoidal, si bien se verifican esas dos ramas, la rama inferior contiene también fibras del componente parasimpático, ¿sí? Fibras vegetativas. Y esas fibras vegetativas están más que todo acompañando las fibras que van hacia la parte del músculo del oblicuo inferior. Pero es un trayecto muy pequeño. Poner la rama que va hacia el músculo oblicuo inferior. O sea, es un detalle. Porque si clínicamente o anatómicamente pasa algo en esa rama secundaria de esa rama inferior, hay que mirar. Si es la que va hacia el oblicuo inferior, pues inmediatamente debes mirar y pensar que se están afectando las vías parasimpáticas. ¿Sí ven? Entonces por eso son esos detalles. Y en la parte periférica pues son esos lugares cuando ustedes sacar la anatomía ven cada ramita, porque tienen que saber realmente qué fibra lleva. Respecto al diagrama que estamos viendo, las fibras superiores y inferiores serían del cuarto par craneal, porque estamos viendo que el cuarto es el que sale a nivel de colículo inferior, que es el rosado. Y el rosado es el que tiene las ramas superiores y inferiores. Pero, o sea, mira, qué chévere. ¿Por qué? ¿Qué les dije yo? Pablo nos muestra un dibujo grande, bonito, ¿cierto? Pero pues no es que esté preciso, sino para mostrarnos lo grande, cómo es que sale. O sea, ella aquí nos está diciendo, está saliendo del mesencéfalo. ¿Quién? Tercer par craneal. Pero como esto acá es todo tan pequeñito, en el nivel del colículo superior están los núcleos del tercer par craneal, ¿cierto? Pero pues ella aquí nos está hablando del tercero, entonces cogió e invadió todo el territorio del mesencéfalo. Está hablando del tercero, que anatómicamente sabemos que está, que nosotros somos como muy perfeccionistas, ¿no? Por eso es muy importante, miren la profundización, los libros, todo. Hay que entenderlo y saber entender también a los autores, ¿no? Porque eso es lo que a veces nos confunde. Por eso hay que venir a clase, porque si te estudias solito de Paules, mira lo que pasa. ¿Cómo así? Entonces el cuarto par, claro, ¿y por qué el cuarto par? Claro, es que yo veo que está en el nivel del colículo inferior. Muy bien, o sea, eso me parece bello esos análisis, porque ya van, o sea, ahí sí ya me dicen que están aprendiendo una neuro. ¿Sí? Sin embargo, acá en la clase estos son esquemas que nos ayudan a entender un poco, pero es válido eso que son dices. Tendríamos que decirle a Pablo, vea, siga dibujando, o más bien dibuje acá un colículo superior bien grande, para que nos ubique ahí los núcleos. Pero bueno, eso está muy bien, ¿qué pasa? Y entonces vienen todos los libros que uno cuando explico, que como todo es perfecto, espero que quiere dar que decir. Bueno, que es muy chévere el dibujo, claro, que nos está rescatando todo el tercer par craneal ahí.
ciliar. Y ya las neuronas postganglionares del ganglio ciliar, miren, también alcanzan lo que es el globo ocular y se meten allí entre la esclerótica, allí, ¿qué se llama? La esclera, se me escapó ahorita el nombre. La parte pues de donde están las arterias, las venas, coroides, entre la esclerótica y la coroides, ¿sí? En medio de esas dos capas penetran ¿quiénes? Estas fibras postganglionares del ganglio ciliar, ¿sí? Esas fibras postganglionares son las que ya van a inervar los músculos intrínsecos. ¿Cuál sería allí? ¿Qué músculo? El músculo ciliar. El músculo, digamos, el constrictor de la pupila, porque el ciliar viene desde la parte simpática. El músculo constrictor de la pupila o músculo circunferencial de la pupila. Tiene esos dos nombres, ¿sí? Y el otro que sería el músculo ciliar, el que cuando se contrae, allí los ligamentos suspensorios del cristalino, entonces hacen que se englobe el cristalino para poder hacer el fenómeno de la acomodación. Entonces, allí está toda la inervación periférica del tercer par craneal. Anatomía. ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos vamos. Este nervio del tercer par craneal, vamos a estudiar ya su componente funcional. Y vemos que en su recorrido pues tiene dos funciones claramente. Una función que motora, ¿cierto? Que sería deferente, somática, general, ¿cierto? Serían los componentes. Deferente, somático, general. Y también trae fibras viscerales. Y las fibras viscerales también con un componente deferente, visceral, general. Y entonces el tercer par craneal tiene estos dos componentes funcionales. Chicos, el neuro, componente funcional del tercer par craneal, eferente somático general y eferente visceral general. Entonces, para hablar de esos componentes tenemos que ubicarnos en dónde está, si es eferente somático general, en qué lugar va a estar esa neurona motora. Por supuesto, en los núcleos motores de los pares craneales. Y lo vamos a encontrar entonces en ese núcleo del tercer par craneal. Y aquí el núcleo que parasimpático del tercer par craneal, que se llama de Edinger-Westphal. Se lo aprenden también así, porque es muy conocido. Edinger-Westphal. El de Edinger-Westphal. No es que por allá se vayan a crear, es un ¿cómo es ese? ¿Dónde está ese? No, hay que aprender, hay que tener la idea. Claro, más fácil aprenderle que es el núcleo parasimpático del tercer par craneal, ¿sí? Ahora, el núcleo accesorio del tercer par, pues ese es mucho más claro, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí vamos a encontrar los orígenes de este componente funcional. Resulta que nosotros hemos hablado que el núcleo del tercer par craneal, ¿en dónde se localiza exactamente con relación, digamos, a la cavidad y a las estructuras que rodean esa cavidad del mesencéfalo? ¿Dónde podemos decir que está? ¿Cómo podríamos describir dónde está localizado el núcleo del tercer par craneal cuando vimos tallo cerebral? A nivel de los folículos superiores, pero exactamente alrededor de la sustancia negra, de sustancia gris alrededor de las, entonces por delante de la sustancia gris periacular. Posterior al núcleo. ¿Sí? Por delante de la sustancia gris periacular.
también en relación aquí medialmente con respecto al fascículo longitudinal medial, que queda ahí facilito para mandar fibras que conectan los pares o vías vestigiales. Bueno, sí, ya tenemos una idea, pero les cuento hoy, chicos. Siempre hemos hablado del ejemplo del tercer par craneal, pero realmente es un complejo nuclear del tercer par craneal. Complejo nuclear del tercer par craneal. Bueno, esta sí ya es más anatómica, esa es la construcción. Entonces vamos a. Este es un esquema también de Paul, es chévere, pero también como decimos, pues utiliza el espacio para explicar exclusivamente lo que quiere. Entonces, el complejo nuclear. Si yo les dijera aquí que hiciera un esquema, Eso está bien. un esquemita, le pongo a dibujar ahí sí pierdo el ángulo. Entonces tenemos sustancia gris periacueductal, ¿cierto? Y la sustancia negra. Todo lo que rodea aquí, sustancia gris periacueductal, pensemos el folículo superior aquí. Si estamos hablando de los folículos superiores, pues voy a encontrar por delante la sustancia gris periacueductal. Hemos dibujado tercer par craneal aquí, los núcleos del tercer par craneal. Y decimos que desde esos núcleos se dirigen hacia la parte ventromedial para emerger ¿dónde? En la cara ventromedial del pedúnculo cerebral, donde decíamos que está su origen aparente. Y hasta allí lo hemos aprendido, ¿cierto? Fascículo longitudinal medial estaría aquí, entonces estaría un poquito lateral al fascículo longitudinal medial. ¿Qué más hay aquí en el tegmento del mesencéfalo en este nivel? Los núcleos rojos. Ay, aquí está más o menos allí. ¿Por qué? Porque las fibras del tercero atraviesan la parte medial del núcleo rojo. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí a lo que aplicamos. Ahora, ¿qué les estoy diciendo? Que este núcleo del tercer par craneal que nos muestran también de manera general, pues hace referencia a que está organizado también en una serie de subnúcleos. O sea que se llama más que todo, como tiene varios subnúcleos, entonces hablamos de un sistema oculomotor, de los núcleos oculomotores, un sistema, que ya hay varios. Entonces, este núcleo que hemos visto aquí, pues tiene unos componentes, unos subnúcleos, así como cuando estudiábamos el tálamo y el hipotálamo. El tálamo tenía unos núcleos, en este caso tiene unos subnúcleos, ese gran núcleo del tercer par craneal pues, que hemos aprendido hasta aquí. Y entonces, de manera de medial a lateral, entonces hay unos núcleos laterales, hay unos núcleos mediales y hay un núcleo central. Fuera de eso está el núcleo accesorio, que le llamamos así, o el núcleo de Edinger o esfárico. Entonces tenemos este sistema de núcleos de cada lado. Estamos hablando donde se origina la neurona motora inferior, de esas vías córtico-nucleares. Esto que me van a permitir el movimiento. Y entonces tenemos lo siguiente, miren. En esa rama inferior, por ejemplo, que inerva el recto medial, aquí sí nos deja ver mucho mejor la imagen, el recto medial, el recto inferior, del recto son muy lineales, si hacemos este dibujo con dibujos. Entonces el recto inferior y el oblicuo inferior, o la rama inferior, etc. Pero el origen de las neuronas que inervan el recto medial, pues va a estar en un núcleo aquí, por ejemplo, el recto medial,
las neuronas que se ubican ventralmente a este núcleo, o sea, las que están más adelante y laterales. O sea, en este punto, ventrolaterales, podríamos decir aquí. Entonces, porque se organizan como de atrás hacia adelante. Entonces hay un núcleo lateral, dorsal, un núcleo lateral intermedio y un núcleo lateral ventral. Toda la parte de todos ellos, el músculo recto medial, el inferior, el pico de la rama inferior, se van a vigilar en la porción lateral de ese material, ¿sí? Y también tienen una sumación, ¿no? De dorsal a ventral, podríamos decirlo así. Entonces, esa sería la organización. Hay una característica importante, y es que estos núcleos inervan el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior, de manera que ipso-lateral, homo-lateral, y eso sí tienen que aprender, porque en la clínica lo que les interesa es saber cuando va el paciente si van a tratar derecho, izquierdo, copia este, ¿sí? Si se lesionó una vía que va en dirección homolateral o si el daño está en el otro lado. Miren que esto es importante, esto no es que sea así como tan sencillo. Es fácil a la hora de la clase. Pero hay que mirar. Entonces, uno, de aparte de los subnúcleos laterales o la rama inferior, va a inervar medial, inferior y horizontal. Eso es por un lado, y otro que lo van a hacer de manera ipso-lateral. Eso por una parte. También el núcleo va a tener aquí hacia la parte medial también, entonces aquí un poquito medial. Este núcleo medial va a inervar el recto superior, pero de manera contralateral. Ojo con eso. al recto Y el superior de manera contralateral. Y entonces esas fibras serán contralaterales, las de la rama superior del tercer parcanial. ¿Sí se van dando cuenta? La superior tendrá fibras contralaterales, para elevar el recto superior. Y hay un subnúcleo central, también aquí, no medial, sino central, que hace una inervación de tipo bilateral para inervar el músculo del párpado superior bilateralmente. ¿Cuál, profe? Central. Bilateralmente a los Elevando el párpado. a la elevación Central. del párpado superior. Entonces, eso tendríamos 4. Inerva bilateralmente el músculo bajo del párpado. Ahí está todo. Sí, pues tendríamos. Sí, además de 3, 4, 5, 6 con el dedo y el espacio. Ya está. ¿Entendido? Y entonces aquí hay algo claro. Ve copiando. El medial alcanza el recto superior y va por la rama del tercer párpado. Y lo mismo el núcleo central, que se incorpora en esos axones a la rama superior para inervar el elevador del párpado. ¿Entendido? El elevador del párpado. ¿Hasta ahí está entendido? Bueno, ahora, decimos que estos núcleos, miren acá, recordemos este tallo cerebral, miren, por eso era que habíamos aprendido tanto el tallo cerebral. Está el núcleo accesorio del epiesfago. De aquí salen las neuronas preganglionares hacia el ganglio ciliar. Para llevar, por supuesto, el músculo ciliar y el constrictor de la piel. Este núcleo, estas neuronas, pues van a ser parte de ese sistema parasimpático. ¿No hemos visto parasimpático? Sí, ya estudiaron el sistema parasimpático, ¿cierto? Sí lo estudiaron, creo que sí. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del sistema parasimpático? O el sistema cráneo-sacro. ¿Por qué le decimos sistema parasimpático cráneo-sacro?
unos que se originan. Bueno, voy a ir aquí un poquito aquí. Bueno, el bíceps craneal, por acá están también los salivales, el núcleo dorsal del vago. Cráneo, ¿por qué? Y resulta que acá en la médula espinal, a nivel de S2, S3, S4, están los orígenes de las neuronas preganglionares del sistema parasimpático. Y este núcleo, prácticamente este núcleo, es parte de este sistema, el núcleo de parte de este sistema cráneo-sacro, donde se origina en el nivel donde tienen los orígenes los pares craneales. Y fuera de eso, sacro, porque están también esas neuronas a nivel de S2, S3, S4. Bueno, ya les expliqué aquí con respecto al sistema parasimpático. ¿Hasta ahí está entendida la estructura? Ahora veamos qué hacen. Decimos que ellos son motores. ¿Qué hacen esos pares complementarios? Vamos a empezar. Uno, empecemos con la rama inferior, que lleva el medial inferior del ojo. Cuando hacemos el movimiento conjugado de los ojos, uno de ellos, depende pues si es izquierdo o derecho, ¿qué hacemos? Pues los ojos se mueven, ¿cierto? De medial a lateral. Cuando llevamos el ojo, pensemos, el ojo derecho hacia la línea media, de manera isolateral, están saliendo la información de las neuronas del núcleo lateral ventral, que es ese sistema. Inerva el recto medial, que me lleva el ojo hacia la línea media. Hasta ahí está, que me lleva el ojo hacia la línea media. El recto medial. El recto inferior, ¿qué hace? Miremos hacia abajo, recto inferior, ¿cierto? Lleva la mirada hacia abajo, ¿cierto? Y el oblicuo inferior, ¿hacia dónde nos lleva la mirada o los ojos? Hacia arriba. Hacia arriba, o sea, la mirada vertical, pero nos permite mirar hacia arriba. Resulta que nosotros también, esos músculos o esos nervios también tienen la capacidad de, además de si estoy mirando hacia arriba, pero con ese músculo, por ejemplo, el músculo del oblicuo inferior, estoy mirando hacia arriba, pero que también quiero mirar un poquito hacia el lado. Entonces, arriba y afuera, en la abducción, ¿cierto? También. Pero también hace extorsión, o sea, se mueve como hacia adelante y hacia afuera. Extorsión y abducción. El oblicuo inferior. ¿Sí? Entonces, nos lleva la mirada arriba, ¿cierto? En extorsión y en abducción, pero hacia arriba. No me vayan a confundir aquí abducción con la función de abducción que la hace el recto sexto patrañal. Estoy hablando de la función del oblicuo inferior. Mira arriba, mira también en el momento que está mirando arriba, quiere mirar hacia un lado, en abducción, ¿cierto? En abducción, y hace un giro como de extorsión hacia afuera, hacia afuera y hacia arriba. Ahora, el recto medial, ya dijimos, el recto inferior hacia abajo. El recto inferior me lleva la mirada hacia abajo, pero también él trata de llevar el ojo hacia adentro, o sea que hace inclusión, ¿cierto? Lo mismo, el recto superior que estábamos hablando. El recto superior que tiene conexión contralateral. También. ¿Cuál es la función del recto superior? Llevar el ojo hacia arriba, pero en intorsión. Como hacia arriba, pero queriendo llevarlo hacia
hacia adentro, en intorsión. ¿Sí? Bueno, Y ahora el cuarto. estamos hablando solo del tercer par craneal, porque ya el cuarto viene incompleto. Entonces, ¿no? Ahí en el caso del oblicuo superior, el oblicuo superior va a llevar a qué? Hacia abajo y hacia afuera. Y el abducen hacia afuera. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Movemos nuestro globo ocular teniendo en cuenta el plano cartesiano. ¿Qué ejes tiene el plano cartesiano? Un eje Y, un eje X y un eje Z. Entonces, cuando llegamos hacia arriba con el oblicuo inferior, entonces en el plano cartesiano, ¿qué estamos diciendo? O sea, el eje Y hacia arriba, ¿cierto? Pero en el eje Z, en extorsión. ¿Sí? Bueno. Ahora sí ya, ¿me entendieron esa parte? Haciendo que quería que hicieran los ejercicios, que repitieran. O sea, cuando estén estudiando, llevan el ojo, miremos hacia la izquierda. Entonces, si el globo ocular fue hacia la línea media del ojo derecho, pensemos, repasen aquí el núcleo y que función está ejercicio. Bueno, entonces ahora sí ya leemos esta gráfica. Como ya lo entendimos, miren, el globo ocular, gracias a estos músculos, pues hace sus giros o sus movimientos, ¿no? Cuando decimos que el recto medial lleva el globo ocular hacia la línea media, o sea, decimos en términos anatómicos y nomenclatura anatómica, ¿nos lleva hacia qué? ¿En qué términos? Nos lleva el globo ocular en abducción, ¿cierto? Abducción medial. En el caso del sexto parte nos lleva hacia la parte lateral, entonces decimos en abducción. Ahí ya metemos la palabra clave, o sea, la nomenclatura. ¿Sí ven? Pero ya está aquí expresado en el plano. Entonces, miren, abducción hacia afuera, ¿quién lo va a hacer? El sexto. Hacia adentro, ¿quién lo va a hacer? El tercer par, ¿y quién? El recto medial. ¿Entendido? Así, pensemos en ese eje vertical. Bueno. Hacia la parte, digamos, cuando hablamos aquí, el oblicuo superior y el recto superior que nos lleva el ojo hacia arriba. El oblicuo superior y el recto superior. O sea, que todo lo que es movimiento hacia arriba, tercer par craneal. Tercero. ¿Sí? Porque hacia abajo sería que tercero y cuarto. ¿Por qué cuarto? Porque es que ahí ya funciona el oblicuo superior. Entonces ahí lo vamos viendo. Y el concepto de estos dos tiene que ver con el movimiento que se hace en el eje de las celdas, ¿no? Si miramos hacia arriba pero queremos como mirar hacia afuera, extorsión. Si miramos hacia arriba pero como que queremos mirar hacia adentro, intorsión. Y eso lo hace, ese movimiento se hace con respecto al eje Z. La extorsión y la intorsión con respecto al eje Z. Los otros movimientos sí, en el plano cartesiano normal. Bueno, ¿hasta aquí entendido? ¿Sí? Ahora. Ahora el cuarto. No, cuarto. No, vamos a hacer un ejercicio. Miremos la vía consciente de este tercer par craneal. Antes de ir al cuarto. La vía consciente. Miremos la vía.
hemisferios área 4. Porque yo lo había guardado puesto ahí. ¿cierto? El área 4. Y ahí quiere ir adelante. A estos núcleos del tercer par craneal, por supuesto, a través de las vías córtico-nucleares. Córtico-nucleares estaría más o menos en qué parte de los músculos. El tercio inferior, ¿cierto? Ahí está la cara. Cápsula interna del seno. La rodilla. La rodilla, etcétera, a través de las vías córtico-nucleares. ¿Vamos? Córtico-nucleares. ¿Vale? Para acá también. Bueno, tendremos la de este lado porque estamos jugando solitos. Me queda complicado. Son dos. Bueno, va a ser así. Esa la misma piramidal. Hay vías La misma piramidal. bilaterales Sí, sí, ¿no? Es que tiene un componente y para la cara específico. contralaterales. Quiero explicarles eso. En esa vía consciente, digamos, motora como tal, componente diferente, que somático general, a través de vías córtico-nucleares, que vienen por la vía piramidal, no voy a explicar ahora pues toda la vía piramidal, conecta a los núcleos del tercer par craneal. Reciben órdenes de manera ipsolateral y contralateral. ¿Sí? Ipsolateralmente, ¿a dónde llegará? A los núcleos laterales del sistema del tercer par craneal. Entonces, hay recto medial, recibe órdenes de tipo ¿qué? Ipsolateral. Pero el recto superior recibe órdenes de qué tipo? Contralateral. ¿Entendido? Contralateral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Pero de corteza. De corteza a núcleo. Ajá, de corteza a núcleo. De corteza a núcleo. ¿Sí? Recibe contralaterales e ipsolaterales. Y claro, tiene que ser así, porque el movimiento de los globos oculares siempre es conjugado. Siempre es conjugado. Entonces tiene que haber de lateral y contralateral de manera bilateral. Recibe el tercer par craneal. Bilateral. Que ustedes salgan de la clínica, tienen que pensarla bien. ¿No? A ver, por acá, ¿alguna pregunta? Sí. Acá, ¿alguna pregunta? Estamos ahí. Profe, pero según ahí lo que está, no queda una parte de un hemisferio cerebral sin parasimpático, según como está ahí. Ay, no, es que acuérdense que el sistema parasimpático siempre es subcortical. No, pero En este caso, el sistema no, yo digo, pues la información que llega de la corteza al núcleo accesorio. no, al núcleo accesorio no, ¿por qué? Porque esto es parte del sistema parasimpático y estos son vías inconscientes. Y las vías inconscientes son por debajo de corteza, que se establecen por debajo de corteza. ¿Sí? ¿De pronto con lo que dibujé aquí? Sí, sí. No, estoy dibujando, no miren aquí, estoy dibujando tercer par como Ok. núcleo general. Ok. Como núcleo general. Ya, Sí, ya. como núcleo general. Sí, pero está muy chévere las preguntas que hay que hacer. Sí, en general, a los núcleos. En general estoy diciendo que llegan de manera que ipsolateral. Miren aquí, como lo plantea Snell, cuando estudien en Snell, ipsolateral y también de manera que, miren acá, contralateral. ¿Sí? Ya. ¿Ahora sí ya? Bueno. Eso sí. Ahora viene el ejercicio clínico. Y lo voy a poner así. Vamos acá. ¿Qué signos y los síntomas va a presentar un paciente con una lesión central
núcleo central del tercer par craneal. Del lado, pensemos a ver, podría ser del lado derecho. Aquí se lesionó, aquí está la lesión. ¿Qué signos y o síntomas? Pues tiene que ver con todos los núcleos aquí. ¿Qué va a pasar? Si se daña aquí todo este núcleo, pues no va a llegar la inervación al elevador del páramo. Entonces va a haber dosis palpebral, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir también? Como allí es donde llega la información al recto medial, ¿cierto? Entonces el recto medial ¿va a funcionar o no va a funcionar? No va a funcionar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese ojo no va a llevar el globo ocular a la línea media, sino que va a bien funcionando el sexto par craneal. Y entonces, si queda funcionando el sexto par craneal, entonces, ¿qué vas a observar? Un estrabismo divergente. Entonces, acá va a haber también estrabismo divergente. Ya funcionando el sexto par craneal. Bueno, entonces, fuera de eso, si se dañó también toda esta parte que traía, acuérdense que aquí la gama inferior también trae ¿qué fibras? ¿Las fibras de quién? Se le sacó el cosito, se le sacó el tensor. Sí, pero mira que Se me sí, perdió. aquí ellos sí pero acordémonos que tienen pues también Temas parasimpáticos. antes de allá. Parasimpáticos. También, si se dañan las parasimpáticas, ¿qué va a ocurrir? Si le hacemos el reflejo fotomotor al paciente, no va a cerrar el esfínter de la pupila, sino que va a quedar ¿qué? Dilatado. Y entonces, como queda dilatado, ¿qué signo se va a ver? Midriasis. Midriasis, los más representativos. Midriasis. Ya al evaluar El oculomotor. o sea, la mirada hacia arriba también, como está el recto superior, El detalle. puede estar un poquito debilitada la mirada hacia arriba. ¿Por qué? Porque el recto superior que tiene contralateral compensa. Entonces aquí no se va a notar tanto esa función. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a por lo tanto, serán los síntomas de tal motora inferior. ¿Qué más vas a ver? Pues debilidad de los músculos, ¿cierto? ¿De qué músculos? Por supuesto, si es, digamos, dependiendo de la intensidad de la lesión y que tantas fibras si fueron todas, pues algo de debilidad también tiene flexibilidad, ¿entendido? Esto es de una motora. ¿Entendidos ahí lo del tercer par también? Ahora sigue el cuarto y el sexto par craneal. Cuarto y sexto. También distrofía. Distrofía precisamente por la debilidad que se genera del oblicuo inferior o el daño del oblicuo inferior. Entonces va a generar ahí una distrofía. Que hay vertical ¿entendido tercer par craneal? Si entendieron tercer par craneal, ustedes van a deducir todo lo que saben, cuarto par craneal y sexto par craneal. El sexto también es una función importante que será como novedad pues, en la clase. Pero veamos el cuarto par con esa imagen. A ver. Origen aparente, recorrido, sitio de territorio de inervación. Cuarto par craneal, ¿qué características tiene dentro del mesencéfalo? Listo. Cuarto par, ¿qué quiere?
describir Pues que me duermo. el aparente y el recorrido del cuarto par. ¿Vas forro? Sí, a ver. A nivel de colegio, a nivel por delante de la y el aparente Sí, mejor. Bonito el color. si se le puso acá dentro del metro de necesidad. Cuando sale, ¿a dónde sale? ¿Dónde lo vemos cuando sumamos así? Sí, por debajo de los polígonos inferiores de la lámina cuadrigémina. Es el único par craneal que sale, ¿cierto? Por la parte posterior del tallo cerebral. ¿Sí? Entonces sale por la parte posterior del tallo cerebral. Debajo de los polígonos inferiores, sí, y al lado y lado de la válvula de Newton, ¿cierto? Por el cabique ventricular superior. Ese sería el original. ¿Rodea a quién? A los pedúnculos, ¿cierto? Rodea el pedúnculo centrales. Y sale justamente a la fosa interpendicular también aquí debajo del tercer par craneal. Miren que hablamos muchas relaciones anatómicas del tercer par craneal y se nos escapó una en el momento en que estábamos hablando del recorrido, una relación anatómica supremamente importante. ¿Quiénes son estas? Las arterias cerebral posterior. Cerebral posterior y la cerebrosa superior siempre van a ser el referente porque ahí en medio sale el tercer par y el cuarto par también se meten prácticamente ahí debajito del tercero en relación con estas arterias. Pero luego también se dirige hacia la parte lateral de la silla torácica, en la parte del seno cavernoso, igual, y también penetra la órbita por la fisura y alcanza el músculo oblicuo superior. El músculo oblicuo superior está insertado con las propias, que parece una polea. Ya lo escribieron también en anatomía, pues en una mente que allí llega ese cuarto par craneal. ¿Y qué función va a tener este cuarto par craneal? Permite llevar la mirada hacia abajo. Hacia abajo. ¿Quién es eso? Generalmente la lesión de esta neurona motora inferior o de este trayecto va a generar Estaba cantando una canción de Rufus para que duerma más. Se proyecta pues es diferente y eso genera campos diferentes, lo que hace que se vea todo. ¿No durmió bien? No estoy leyendo. No sé. De ese pues no tenemos así más como que decir. No parece. Su componente funcional, ¿cuál sería? Eferente, somático general, también. Para el cuarto par. El detalle es que a nivel del tejido mesencefálico, por delante de la sustancia cristalina que se origina, rodea esa sustancia hacia atrás y hace que se difuse, ¿no? Prácticamente la característica es que hace inervación contralateral del músculo oblicuo superior. Eso es detalle importante. Inerva de manera contralateral. El oblicuo
Aparente, no se sabe lo que es esto. Sí. Está entre quién y quién. Ahí sale y como sale en ese nivel, lo más seguro, miren, es que aquí está todo esta pared. Y esta porción del tallo cerebral, ¿en qué fosa craneal está? ¿En qué fosa craneal está esta porción? Fosa craneal posterior. Y entonces, en este caso, miren, que este sexto par craneal va a tener que ascender para salir ahí como en la fosa craneal posterior, porque acuérdense que tienen que alcanzar la media allí para atravesar aquí al seno cavernoso. Entonces cuando atraviesa aquí el seno cavernoso, junto con el tercero, con el cuarto, y salen ¿dónde? ¿Salen dónde sería? Vamos a dibujarlo aquí. Por eso traje aquí como la imagen sencilla. Entonces miren de dónde sale. Tienen que hacer como un camino, un recorrido allí corto, digamos, pero en ascenso, en la fosa craneal posterior. Y tienen que llegar allí justo como en el ángulo cerebroso, en la porción petrosal temporal en ese vértice. ¿Para qué? Para incorporarse aquí, debajo también del tercero, del cuarto, llegar aquí a la parte del seno cavernoso y por supuesto ingresar aquí a la órbita y hacer la inervación al recto lateral. Ese sería el recorrido del sexto par craneal. ¿Dónde estaría su núcleo? ¿Dónde está el núcleo del sexto par craneal? Tenemos aquí en el Sí, par porque puede entregar más ningún trabajo de histología, sino que lo habíamos hecho, pero lo que dijo que a la nivel portada de estaba quién? muy fea. De la protuberancia la portada, adyacente entonces yo estaba allí, escribiendo mi con introducción y luego hacia el piso del cuarto ventrículo. Miren, y pues como aprendí digo que para el miércoles que el ya núcleo está para está entregárselo personalmente, porque si adyacente. uno lo ¿Quién deja lo que rodea? se ¿Las sacan de quién? Del facial. Rodea la si no se trata de imprimir la portada, sino que no encuentro la película. Se llama embriología del sistema, yo no sé qué. Tiene una característica importante y es que No, Carlos. Ah, hoy sí, pronto. que de manera este núcleo tiene como unas neuronas allí intermedias, como unas interneuronitas que conectan, venga, les digo acá, que conectan con el núcleo del tercer par craneal. Para hacer ese ejercicio y ese fenómeno como inhibitorio a la hora que él está ejerciendo la función de llevar, por decir algo, el ojo derecho lateralmente, claro, también los dos núcleos si fusionaran, los estaríamos mirando como así, ¿no? Lateralmente, pero tiene que haber, para poder mantener ese equilibrio, él le manda una información inhibitoria aquí al tercer par craneal, al núcleo ventral lateral de ese sistema, para inhibir la acción del recto medial. ¿Sí? Allí hay comunicación. Miren que ellos no son así como ruedas sueltas. Y esa relación, ese control, pues claro, se hace a nivel bioquímico también, con neurotransmisores inhibitores para poder
ya químicamente, bioquímicamente, pues hay un juego de neurotransmisores importantes para mantener ese movimiento, jugar los mismos ojos en todas las funciones. Fuera